Feliz domingo para todos. Abriendo Puertas es un espacio para el intercambio de ideas, debatir, informar y proponer soluciones. En un clima de paz, entendimiento, respeto, diálogo y sobre todo equilibrio. Estamos muy contentos de que nos acompañen cada domingo a esta misma hora desde la tranquilidad de sus hogares, relajados, para conocer las opiniones de los invitados y lo que es noticia. Si quieren interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión y la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Apostamos al reencuentro de los venezolanos. Y recuerden que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Comenzamos. Abriendo Puertas. En Abriendo Puertas recibimos a nuestro invitado de esta semana, Enrique Capriles Radonsky. Bienvenido. A partir de este momento, las puertas están abiertas para usted. Gracias, Margarita. Enrique Capriles Radonsky nació en Caracas un 11 de julio, es de signo cáncer, fue fundador del partido Primero Justicia, alcalde de Baruta, gobernador de Miranda, el diputado más joven, presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, es padre de 2 niñas y un varón que viene en camino. Al revisar un poco el horóscopo, el signo cáncer, señala que para los nacidos de este signo en el 2023 vienen grandes cambios y transformaciones. ¿Usted cree en el horóscopo? No creo mucho, pero lo respeto. Y respeto quienes creen en la astrología. Ojalá que vengan cambios, no para mí, Margarita, sino para el país. Para la mayoría de los venezolanos que sufren, que padecen la situación económica y social, ojalá que vengan cambios y tenemos que empujar para que hayan cambios para ellos. 2 veces candidato presidencial. En la primera contienda se enfrentó al presidente Hugo Chávez. Posteriormente compitió contra el presidente Nicolás Maduro, con una diferencia de 200.000 votos. Hablemos de las primarias. Candidato a las primarias de la oposición, ¿con o sin Consejo Nacional Electoral? Yo creo, Margarita, en las próximas horas debe haber una decisión con respecto a ese tema. ¿Cómo deben ser las primarias? Lo más parecido a una elección presidencial. Es decir, yo creo en una primaria amplia que abarque todo el territorio del país, que el que vive en Tucupita tenga la misma oportunidad de expresarse como el que vive en Chacao, aquí en el área metropolitana de Caracas. Es decir, que la participación sea la mayor, busquemos la mayor participación. El Consejo Electoral es una institución que le pertenece a todos los venezolanos. La logística que desarrolla en los procesos electorales, ese es un derecho que tenemos los venezolanos. Por lo tanto, para que haya una primaria que abarque todo el territorio, que pueda disponer de los centros de votación, las escuelas, todo el proceso automatizado, tenemos que hacer uso de nuestro derecho. Y por lo tanto, es lógico. No es verdad, y hay que decirlo, que si se pide el apoyo técnico del Consejo Electoral, eso va a significar que el Consejo Electoral es el dueño del proceso y puede alterar el resultado del proceso. Eso no es verdad. Y yo creo que este país está cansado que le hablen desde la mentira. A la gente hay que hablarle con la verdad. Los venezolanos queremos
participar. También es una verdad que la mayoría de los venezolanos ni saben que va a haber primaria. Es decir, ese es un proceso convocado para octubre, sobre el cual habrá que hacer una gran campaña de información para que la gente esté enterada del proceso de primaria. Elegir una opción que después vaya a competir en las elecciones presidenciales, y hay que elegir una opción que le hable a todo el país y que además esa opción, digo yo, esté comprometida con la causa de los venezolanos y con los problemas de los venezolanos, especialmente los venezolanos más vulnerables, más pobres, y la clase media golpeada y lastimada, que también pues, es víctima de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años. Si pudiera definir en pocas palabras su vida, ¿cuáles serían? Lucha, una lucha permanente. Tú me conoces hace ya varios años. Soy un comprometido con el servicio a los demás. Y lo que a mí me quita el sueño no es un cargo o aspirar a llegar a un cargo, sino es que este país tenga paz, tranquilidad, bienestar, progreso. Hay gente que viene a la política por otros intereses. Hay otros que venimos a la política con el interés de servir. Esa ha sido mi carrera en estos años, y creo que los venezolanos están claros además, y a pesar de todas las decepciones y todos los fracasos, porque los ha habido, es que el compromiso está ahí inalterable, el compromiso con los más vulnerables, con el pueblo, porque yo soy de los que digo en cada oportunidad que tengo que este país necesita un gobierno comprometido de verdad con el pueblo, un gobierno profundamente popular, un gobierno que se ocupe en este momento de manera urgente que la gente tenga más recursos en su bolsillo. No es justo, no es aceptable que un pensionado en un país donde hay más de 5 millones de pensionados gane menos de $5 al mes, en un país que está dolarizado el consumo, que los artículos, todo lo que vas a comprar, comida, medicina, todo es en dólares, todo es en divisa, pero los salarios en gran parte de los trabajadores de este país y la pensión no es en divisa. ¿Qué le quita el sueño a Enrique Capriles? Bueno, lo que te estoy diciendo, a mí me quita el sueño, a mí sí me quita el sueño lo que la gente sufra, eso me quita el sueño. Ahí es donde está la empatía, y eso sí me quita el sueño a mí. Volviendo a las primarias de la oposición, el vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, ha manifestado que ojalá las primarias sean manual, contar voto a voto, y que eso le emociona. ¿Qué tiene que decir usted a eso? Bueno, la verdad que lo que le emocione o no a Cabello, a mí no me interesa. A mí me interesa qué le emociona o qué le preocupa a los venezolanos. Yo creo que aquí hay, Margarita, una intención clara de todos los días, por cualquier espacio, de tratar de que las primarias fracasen, de bombardear las primarias. El gobierno no quiere que haya un proceso de primarias exitoso, o sea, ellos están en su cálculo. Ahora, la primaria no se está organizando para complacer o no complacer al gobierno. La primaria es la construcción de una unidad que viene de la gente, que nos permita elegir la mejor opción para después ir a competir con Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, que todavía ni tú ni yo, ni la mayoría de los venezolanos debemos ser de los pocos países en el mundo que la gente no tiene un cronograma electoral para saber cuándo son las elecciones. No para que se planifiquen los políticos, para que se planifique el país, porque tú sabes muy bien que en un país presidencialista como es el nuestro, una elección presidencial cambia la dinámica económica, social, la dinámica de los venezolanos. Bueno, tú tienes que decirle a la población cuándo van a hacer esas elecciones para que los venezolanos puedan preparar su propia dinámica. El presidente Maduro en varias ocasiones ha manifestado de que es posible el adelanto de las elecciones. ¿Usted cree que de una vez ya el Consejo Nacional Electoral o los responsables deberían fijar un cronograma
Con miras al 2024 y al 2025. Absolutamente, Margarita, eso es darle certeza, así debe funcionar la democracia. Margarita, en el año 2024 no nos estamos simplemente jugando quién va a ser el presidente de la República. O sea, el país está en una situación económica y social muy difícil, muy compleja, muy comprometida. Los venezolanos sentíamos después de la pandemia que entrábamos en un mejor ambiente desde el punto de vista económico. Ese no es el caso ya del año 2023, Margarita. Hubo una contracción ya de nuestra economía. Usted habla mucho de jugarse a Rosalinda. No de jugarse a Rosalinda, es que al final queremos una elección ¿para qué? Queremos una elección para que el país pueda salir adelante, que le sirva al país, o es el cálculo de Maduro, o es el cálculo de Capriles, o es el cálculo de alguien en particular. Estos son otros tiempos, Margarita. Esto no es el país de hace 10 años. Tú hablabas de las 2 veces que efectivamente yo fui candidato. Pero eso fue hace 10 años, Margarita. Esta es otra Venezuela. ¿Y los venezolanos, la tercera va la vencida? Bueno, eso lo va a decidir el pueblo venezolano. Sin duda alguna, yo creo que están dadas todas las condiciones para que ahora sí, este no es el mismo país de hace 10 años. Este es un país que hace 10 años las fuerzas políticas eran bastante equilibradas. Hoy no es así. Hoy claramente este es un país que quiere cambio. Ahora, el cambio no significa ni revancha, ni persecución, ni venganza. El cambio es normal en los países donde hay democracia. Los venezolanos queremos recuperar nuestra democracia. Para muchas personas, bueno, ¿por qué tanta insistencia en la democracia? Porque es que no hay otro sistema mejor para enfrentar la pobreza, para enfrentar las desigualdades, para enfrentar los problemas. Bueno, el balance, hagamos el balance, ¿cuál es la situación hoy en el país? ¿Estamos mejor los venezolanos? ¿Nos sentimos los venezolanos que estamos progresando? Yo creo que la respuesta es clara, no. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que recuperar nuestro derecho a expresarnos, nuestro voto. Aquí le han dado palo al voto desde el gobierno, generar desconfianza en las elecciones, generar desconfianza en las instituciones. Bueno, han pasado cosas, no es que no han pasado, no es que esto ha sido de gratis. Ahora, a pesar de todo lo que ha pasado, Margarita, yo sigo creyendo en el poder que tiene cada venezolano de expresarse. Yo creo que es un error no hacer uso del voto. La democracia no es solo votar, pero no podemos renunciar a ese derecho. Es un error no expresarse, no organizarse, no articularse, incluso en las peores circunstancias, en las peores condiciones. Y ahora sí, ¿cómo lograr que las personas que tradicionalmente se abstienen sí vayan a las urnas, bueno, ese es el gran sí reto. Vayan a ejercer su derecho? Ese es el gran reto que tenemos por delante. Es entusiasmar nuevamente al país para que se reencuentre con su derecho, Margarita. Yo no tengo más votos que los que tú tienes. Un venezolano, un voto. Ese es el deber ser. Que hagan trampas, hagan los centros de votación, sacan a los testigos, muchas de las cosas que sabe el pueblo venezolano. Bueno, a pesar de todos esos obstáculos, nosotros tenemos que hacer uso de nuestro derecho a expresar. Entonces, ese es el gran reto, que el país vuelva a decir, sí, yo voy a echar para adelante, yo voy a ir a expresarme, yo voy a organizarme, yo voy a estar en las mesas, en los centros de votación. Pero eso no es todavía, eso es lo que viene, o sea, ese es el reto que tenemos. Para mí lo de ahorita, de lo que hay que ocuparse ahorita, y hay que hacer todo lo que se pueda hacer, es de ir resolviendo problemas. Hay problemas graves que te decía de recursos económicos. O sea, que tú tengas una persona ganando $5 al mes, Margarita, ojo, y no nos quedamos simplemente en el diagnóstico. Hemos dicho, aquí se puede ajustar ya el salario mínimo, ya, sin presionar la inflación. Aquí se puede ajustar ya la pensión sin presionar la inflación. Antes la gente le escuchaba aumento y decía, bueno, pero van a subir los precios. Que no estamos hablando de aumentar para que presione otra vez subir los precios. Estamos hablando de que hay una parte del ingreso petrolero que hay que destinarlo a los trabajadores. ¿Para qué lo están guardando? ¿Para la campaña? Eso es inaceptable. Tú no puedes someter un país al hambre, a toda la situación social que hay, porque estás guardando el dinero para la campaña electoral. Es decir, estás pensando en ti. No, aquí tiene que pensarse
en el venezolano 1, 2, 3, 4 y 5. Y por eso es mi posición. Todo lo que sea mejorar las condiciones de vida del venezolano, Margarita, ¿dónde firmo para firmar? Estoy de acuerdo que hay que hacer lo que haya que hacer para mejorar las condiciones de vida de la gente, para recuperar el salario del trabajador venezolano. Si no hay recuperación del poder adquisitivo, no va a haber recuperación económica en el país. Margarita, un comercio, tú montas un comercio, Margarita, y tu comercio va a quebrar si tus clientes no van. ¿Y por qué no van tus clientes? Porque no tienen poder adquisitivo. Ahora, en el camino de las primarias surgen algunas trabas. Esta semana, un aspirante a la silla de Miraflores, Luis Ratti, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para interponer un recurso de amparo para denunciar que la comisión de las primarias no se ha desarrollado con transparencia y solicita una nueva comisión. Y continuamos en Abriendo Puertas, conversando con Enrique Capriles Radonsky, candidato a las primarias de la oposición. En la primera parte dejamos una pregunta en el aire y es las trabas o las piedras que puedan surgir en el camino hacia las primarias. Si tú me preguntabas de una persona, no tengo ni idea quién es. Luis Ratti. No, ¿quién es ese señor? Aspira a la silla de Miraflores independiente. En mi vida lo había escuchado. Eso es más de lo mismo, Margarita. ¿Cuándo no ha sido así? Cada vez que se quiere organizar algún tipo de proceso, siempre se inventan, se van al tribunal que controlan para tener una espada de Damocles allí, para utilizarla, dependiendo de cuál sea su interés. Yo no perdería ni tiempo ni energía en eso. Los venezolanos tenemos derecho a participar. Quienes queremos que haya un cambio en el país, tenemos derecho a hacer nuestro proceso. Y el Consejo Electoral, que es una institución de todos los venezolanos, tiene el deber de apoyar a solicitud de la parte, apoyar para que exista el uso de toda la logística, porque esos son bienes de la República. Así como el PSUV tiene el derecho de ir al Consejo Electoral y solicitar el apoyo para algún proceso, también lo tenemos quienes no pertenecemos a ese partido político. La Comisión de Primarias ha anunciado que la diáspora venezolana podrá votar en 31 países en las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre. ¿Cómo sería el proceso? ¿No sería un poco complicado, engorroso? Yo entiendo que hasta ahora, de acuerdo a la información que ha dado la Comisión de Primarias, Margarita, lo que se busca es que los venezolanos que están en el exterior también puedan participar, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Buscar la forma de que puedan ponerse centros para que presencialmente, porque siempre tiene que ser presencial, no puede ser por teléfono, tiene que ser presencial, tú puedas y participes. No olvidar de que son millones de venezolanos que están fuera de nuestras tierras, que el gran anhelo que tenemos es que vuelvan. Cuando yo hablo de la Venezuela del encuentro es adentro, pero también a los que tuvieron que emigrar de manera forzada, que los venezolanos no tenemos vocación de migrantes. Los venezolanos que están afuera, que son de todos los sectores del país, la gran parte se fue en la búsqueda de oportunidades que no pudieron encontrar en su propio país. Ahora, la idea no es solamente que sean la primaria, la idea es que también puedan participar en las elecciones, que es donde se va a elegir al presidente. No quedarnos en definir una candidatura. Allí es donde el Consejo Electoral tiene que garantizarle a los venezolanos que están en el exterior que puedan expresarse. Eso pasa, Margarita, por abrir en los consulados, tienes que abrirle la posibilidad de que las personas vayan a registrarse. Todos son trabas, porque bueno, el gobierno, la actitud que toma con los que se fueron es de ignorarlo. No, nosotros no ignoramos a los que se fueron. Todos tenemos alguna amigo, amiga, familiar fuera de la frontera. Aquí la familia venezolana está dividida. Aquí hay abuelos que crían a los nietos y sus hijos que tienen 5 años, 6 años que no los ven.
los ven por la pantalla del teléfono. Quien está en esa situación, eso es un cuchillo a su corazón. Bueno, nosotros creemos que el país puede tener encuentro, reencuentro. Eso es parte de la visión que yo tengo del futuro. No es una visión de seguir en el conflicto, no es seguir en la confrontación y en la polarización del país, que al final no ha traído nada. Mira cuál es el balance. Está hoy Venezuela es un país fuerte, sólido, económicamente, socialmente, los hospitales funcionando, la educación funcionando. Estoy hablando de la parte pública, ¿no? Entonces es obvio que tiene que venir un cambio. Hay un tema que ha generado mucha polémica en los últimos días y es el financiamiento de la campaña política, sobre todo de la oposición. De hecho, el presidente Maduro denunció que las primarias de la oposición están siendo financiadas con recursos de Citgo. ¿Usted qué opina? Que muestre pruebas, Margarita. Ya basta que en este país hayan acusaciones, cualquiera agarra y escribe un tuit y acusa al otro de tal o cual. Sobre todo él en la posición que está. O sea, que muestre una prueba, que le muestre al país una prueba que se ha utilizado $1 para financiar campaña política de la oposición. Ahora, los recursos que están en el exterior, ni se los puede, ni que caigan en la corrupción de un lado, pero que tampoco caigan en la corrupción de otro lado. Es decir, esos son recursos del país. Y sobre estos días también hay un debate sobre el uso de esos recursos. Aquí no se puede seguir gastando recursos para pagar sueldos, trámites, cosas que nada tienen que ver con los venezolanos. Entonces, hay en el país hoy, Margarita, como un estatus quo de un lado y del otro que quiere que la situación siga así, estancada. Porque un lado, una zona de confort para unos y una zona de confort para otros. Nosotros no estamos ahí. Yo estoy totalmente en contra de esa zona de confort. En esa misma silla, Jorge Rodríguez denunció que Dinora Figuera estaba utilizando un fondo perteneciente a la nación de $356 millones para el pago de nómina de diputados del 2015, la asamblea del 2015. ¿Pero mostró las pruebas o fue simplemente una afirmación? Dijo que tenía pruebas. Bueno, pero que las muestre, que muestre las pruebas. Yo quiero ver las pruebas, el país quisiera ver las pruebas, que las muestre, se las muestre al país. De lo contrario es simplemente una denuncia, sin sustento, como está todo el día el gobierno. ¿Cuántas denuncias no ha hecho este gobierno? ¿Y por qué no Jorge Rodríguez, que se sentó aquí, por qué no le explica al país qué pasó con los ingresos de PDVSA del año 2020 hasta la fecha? Que ellos mismos reconocen que se perdieron $23.000 millones, dicho por ellos. Eso me parece muy grave. El propio gobierno dice que se perdieron, y eso quedó simplemente que el gobierno reconoce que se perdieron. ¿Dónde está ese dinero? Ya lo buscaron, ya lo recuperaron. Eso es dinero del pueblo venezolano. El aumento que yo te comentaba hace unos minutos, Margarita, de salarios y de pensión, que abarcaría, en el caso de los pensionados, más de 5 millones de pensionados, significa unos 8.400, 8.500 millones de dólares. Si en PDVSA del año 2020, en plena pandemia, se estaban perdiendo ingresos de la nación, bueno, estamos hablando de 2 años de incremento de los salarios y de las pensiones de los venezolanos. Eso sí es grave, ¿ah? Entonces, ¿qué es la típica estrategia de huir siempre hacia adelante? Es decir, no rinde cuenta, no explica, sino ataca a la oposición. Ese es el mismo disco rayado, Margarita. Fíjese, en el 2017 usted fue inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 15 años. Enrique Capriles es un hombre de fe, un hombre muy creyente. ¿Usted cree que sí va a poder participar en la contienda presidencial contra el presidente Nicolás Maduro? Bueno, yo soy creyente y soy además mariano, pero no deposito un tema como eso, que es un tema legal, en la fe, Margarita. Esto es un tema, si en Venezuela queremos recuperar el Estado de Derecho, recuperar la vigencia de la Constitución y las leyes de la República,
o vamos a seguir en esta anarquía. Yo no fui inhabilitado por corrupción. A mí me aplicaron una inhabilitación política, porque además en la propia Contraloría establece que no hubo ningún tipo de daño, unos deberes formales, que la Contraloría consideró que no habían sido respetados. Deberes formales, no corrupción. Son dos cosas completamente distintas. Pero te aplican la inhabilitación, es para sacarte del juego político. Es el miedo probablemente a competir. Bueno, la política, las elecciones, es competir. Y tú no eliges quién es tu contendor. Tu contendor, en el caso de las fuerzas democráticas, eligen quién será, y en el caso del gobierno, elige quién será. Ya el gobierno decidió que es Maduro. Ok, la oposición todavía no ha decidido quién va a ser el candidato que va a ir contra Maduro. Lo que no puede es Maduro pretender elegir al candidato de la oposición. Si nosotros queremos unas elecciones legítimas, tiene que ser sin inhabilitado. Ahora, con Margarita, en este país prácticamente han inhabilitado a todos los venezolanos. En este país no hay garantías, Margarita. Yo puedo estar sentado hoy aquí, no inhabilitado, y mañana me inhabilitan, como pasó en Barinas. En Barinas el ganador de las elecciones, reconocido por el Consejo Nacional Electoral, fue inhabilitado después de haber ganado las elecciones. Puso a su esposa, la inhabilitaron, nunca había sido funcionaria pública. Pusimos un tercer candidato, inhabilitado también. Por cierto, hoy habilitado. O sea, lo inhabilitaron y después lo habilitaron. Y el cuarto candidato es hoy el gobernador de Barinas. ¿Qué no pudieron hacer? Inhabilitar al pueblo de Barinas. ¿Qué no van a poder hacer? Inhabilitar al pueblo venezolano por mucho que quieran. Es decir, va a haber una opción, Margarita. Va a haber una opción. Pero aquí tienen inhabilitados a todos los venezolanos. Y los venezolanos queremos que habiliten el país, que se habiliten las soluciones a los problemas. Más allá de personalizarlo o tratar de ponerlo en un tema de una candidatura en particular. Llegado el momento de las elecciones, Enrique Capriles continúa inhabilitado. ¿Le daría su apoyo a otro candidato de la oposición para lograr la unidad, precisamente para que se dé el fenómeno que se logró en Barinas? Margarita, yo nunca voy a dejar a este país sin opción. Cuando en el año 2013 competimos en las peores condiciones, teniendo la campaña más corta de la historia de Venezuela, tú que conoces muy bien todo lo que ha sido la historia de nuestra democracia, la campaña más corta de la historia fue esa. Y cuando asumimos ese peso encima, eso que parecía imposible, que había que hacer lo posible, fue para no dejar sin opción a los venezolanos. Aquí los venezolanos van a tener opción y aquí está servida la mesa para ganar por nocaut y hay que ganar por nocaut. Un nocaut electoral va a ser muy cuesta arriba que puedan desconocerlo. Eso es la experiencia y el aprendizaje que nos ha dejado esto, que creo ahí que soy el que más tiene esa experiencia de todos estos años, con la intención, con la mirada de recuperar la democracia para devolverle este país a las grandes mayorías para que pueda haber bienestar, porque de eso se trata, Margarita. Si la gente tiene bienestar, si la gente gana bien, come bien, si come bien y gana bien, está tranquilo, tiene tiempo para recrearse con su familia, no se preocupa si se enferma porque tiene para comprar la medicina, si los hospitales funcionan, la gente está también tranquila. De eso se trata. ¿Cómo le devolvemos la tranquilidad a los venezolanos? Y una última pregunta. ¿A quién apoyaría? ¿Quizás no, Manuel Rosales? Margarita, es que no estamos, como dicen, deshojando las margaritas. No estamos en una cuestión, vamos a una primaria que los venezolanos elijan sin que el gobierno interfiera, elijan la opción de su preferencia. Y cada puente que tenemos enfrente a nosotros, cada obstáculo tenemos que sortearlo. El que no se dé cuenta que esto está lleno de obstáculos, creo que no se ha dado cuenta de la realidad que tenemos en Venezuela. Muchísimas gracias, Enrique Capriles, por estar aquí en Abriendo Puertas. Y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, María.
Y la Universidad Central de Venezuela es noticia. El pasado 26 de mayo se suspendieron las elecciones para elegir a las nuevas autoridades, en medio de protestas y algunos incidentes. La casa que vence las sombras quedó en penumbras. Este será el tema de nuestra mesa de análisis con expertos en la materia. Los esperamos. Abriendo puertas. La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela ha convocado nuevamente a los UCEBistas para el próximo 9 de junio para renovar las autoridades. Recordemos que la actual rectora, Cecilia García Arocha, ya está próxima a cumplir 15 años en el cargo. En medio de protestas, algunos incidentes, se suspendieron las elecciones y vamos a analizar este tema en profundidad con nuestros invitados. Ricardo Molina, diputado ante la Asamblea Nacional, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UCB. Jesús Mendoza, estudiante de odontología y presidente de la Federación de Centros Universitarios. Y Alejandro González, estudiante de ingeniería. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que obligó a suspender un proceso en el cual debían participar alrededor de 200.000 personas entre estudiantes, obreros, personal administrativo y profesores? ¿Cuáles fueron las fallas? Entiendo que hubo problemas en la data, en el registro electoral, incluso en la boleta. Bueno, sí. Gracias, Margarita, por la invitación a este espacio. Ahí hubo una serie de eventos que todavía no los tenemos muy claros porque la Comisión Electoral y las autoridades universitarias no han dilucidado concretamente cuáles fueron las razones. Nosotros, en el marco de la buena fe, creemos que es un cúmulo de errores. Hay quienes dicen que fue un sabotaje al proceso. Yo prefiero pensar que fue un cúmulo de errores. El primer error, ese al que tú te refieres, la inconsistencia en la data de los electores y electoras, que tiene que ver con responsabilidad de la Comisión Electoral, pero de las autoridades universitarias también, porque el secretario de la universidad, Amalio Belmonte, es el responsable de la data de los estudiantes y de los egresados. Pero también Amalio Belmonte, como vicerrector administrativo suplente, porque Bernardo Méndez renunció tras una denuncia por corrupción que hizo a Cecilia García Márquez como rectora, él asume ese vicerrectorado y es responsable de la data de los profesores y profesoras, tanto jubilados como activos. Es decir, allí hay una responsabilidad de las autoridades rectorales, pero también hay discrepancias en la información en cuanto a si se imprimieron o no la cantidad de boletas necesarias para que sufragaran todos los asistentes. Pareciera que no. Fue exprofeso insuficientes, pero además el proceso de distribución de los cotillones electorales no fue hecho oportunamente. Extrañamente, una comisión electoral que no tiene participación de todos los demás sectores, no hubo auditorías previas, no hubo revisión o constatación por parte de quienes están compitiendo de si los datos estaban bien o no, no hubo auditoría de las máquinas lectoras, no hubo auditoría de la cantidad de boletas impresas, es decir, un montón de errores que una comisión electoral y un equipo rectoral tienen que hacerse responsables por esos errores. Improvisación, quizás. No creo que sea improvisación. Yo creo que fue subvaloración de la importancia de un evento que todo el país y sobre todo la comunidad universitaria, que como tú dices, superan las 200.000 personas, tenían una gran expectativa sobre este evento, luego de 15 años sin elecciones y además por primera vez ampliando el universo de votantes en el proceso electoral. Jesús, a tu juicio, ¿cuáles fueron las fallas? Mira, yo creo que si nos damos un recuento de lo que pasó ese día, el cotillón electoral era tradicional que se entregaba el día antes, es decir, se debió entregar el jueves en la noche, se debió entregar el cotillón electoral.
Ya cuando la comisión electoral, más o menos a las 7 de la mañana del día de la elección, informa a través de las redes sociales el que el proceso se iba a atrasar y no iba a comenzar a las 8 de la mañana, sino a las 9, por retraso del cotillón electoral, ya las alarmas se prenden y se está pasando algo. El cotillón electoral termina llegando a las facultades alrededor de las 9:15, 9:20 y llega totalmente pues, con falta de material. Da la coincidencia que de las 9 facultades del campus universitario, de aquí, porque las otras 2 están en Maracay, nada más en una sola facultad pudieron votar los profesores. Ya con eso el proceso se cae. ¿Por qué? En el reglamento transitorio redactado por el Consejo Universitario votan los 5 sectores por primera vez. Todos los estudiantes, todos los profesores activos y jubilados, todos los egresados, todo el personal obrero y administrativo activo y jubilado. Estamos hablando de aproximadamente 212.000 personas que votan, pero es porcentual, no es paritario. Estamos hablando de que el voto o el porcentaje de los demás sectores está anclado al número de profesores que voten. Si no votan los profesores, no hay proceso electoral. Entonces, en las facultades, por lo menos de odontología, de farmacia, de medicina, en más de 5 facultades no votó ni un solo profesor y eran pasadas ya las 11 de la mañana. Es decir, y en algunas facultades la cantidad de papeletas que entregaron no era mayor a 100 en el sector de los egresados, que es totalmente inconsistente porque los egresados, estamos hablando de que van a votar más de 1.000 egresados, tomando en cuenta de que el grosor del padrón electoral, más de 100.000, son egresados. Entonces ahí tienes que el cotillón electoral y el material electoral hubo una irregularidad con ese proceso. ¿Qué es lo que manifiesta la Comisión Electoral que manifestó el profesor Carlos Martín, presidente, ese día en una reunión a las 2 de la tarde cuando difiere el proceso, que se dio una reunión con los diferentes comandos de campaña, autoridades y consejo universitario, de que él lo que sospecha es que hubo un saboteo interno de la Comisión Electoral por el cual no se hace la distribución del material electoral de manera adecuada. Ahora, hoy por hoy yo no te puedo decir si hubo saboteo o si no hubo saboteo porque no tengo la prueba, porque la Comisión Electoral no me ha dicho dónde está el saboteo. Lo que me ha dicho la Comisión Electoral en su informe que entregó en un consejo universitario extraordinario es que consiguió en una caja, pues en cajas escondidas de la Comisión Electoral y por lo menos en la Facultad de Medicina, fueron papeletas que no fueron distribuidas en los cotillones electorales. Es decir, hubo una inconsistencia en la distribución del material electoral que debió ser entregado el jueves y se pasó a entregar el viernes. Ahí ya hay un problema en el proceso electoral que hizo que a las 2 de la tarde se difiriera el proceso y que el Consejo Universitario esté en constante sesión. Estamos hablando de que esta semana hubo Consejo Universitario el lunes extraordinario, hubo el miércoles y hubo también el viernes de manera extraordinaria. Todo esto porque el Consejo Universitario, para evitar lo que pasó, nombra una comisión de auditoría y de supervisión a la Comisión Electoral para supervisar el trabajo de la comisión para que no pase lo mismo en esta nueva fecha que se ratifica, que es el 9 de junio. Una mano peluda, quizás. Puede ser. Alejandro, ¿cómo calificas lo que ocurrió que no permitió que se escogieran las nuevas autoridades de la Universidad Central de Venezuela? Bueno, yo hablo como estudiante de la Facultad de Ingeniería y desde ahí haciendo un recuento que viene haciendo mi compañero Jesús Mendoza, eran las 11 de la mañana, 12 de la mañana y los estudiantes no habíamos emitido ni el primer voto. De los obreros nada más lograron votar 15, de los egresados 50, de la cantidad de ingenieros que tiene egresada nuestra facultad y de los profesores ninguno. Entonces, en una votación donde si los profesores no ejercen su derecho al voto, no se hacen las elecciones, ahí está pasando algo. Yo califico ese desorden, esa desorganización, ese desastre que cometió la Comisión Electoral como eso, un desastre porque ellos son el órgano rector capaz de asumir las elecciones. Yo si bien creo que la universidad tiene el derecho de ejercer su autonomía y de elegir por sí mismo, mediante su comisión electoral, a sus autoridades competentes, pero dada una desorganización que ya se vio evidenciada el 26 de mayo, nosotros como estudiantes exigimos a la comisión electoral que nos presente un informe detallado de por qué no va a volver a suceder las acciones del 26 de mayo el 9 de junio. Eso nos genera a nosotros una desconfianza, pero igual nosotros salimos a votar porque nosotros queremos elegir nuestras autoridades universitarias, renovar, ya que tienen 15 años que no se renuevan por una sentencia del TCJ. Hoy en día podemos decir que en la Universidad Central de Venezuela hay elecciones, pero con una comisión electoral un poco dudosa de su trabajo.
Vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos analizando este tema sobre la máxima casa de estudios del país, la casa que vence las sombras. ¿Cómo es el proceso de votación? Un voto de un profesor es distinto al voto de un estudiante. ¿Cómo es ese proceso? No es un proceso muy complejo. No debería haber una elección directa. Eso es lo que está planteado en la Ley Orgánica de Educación y que las autoridades universitarias no han querido respetar. Para efectos de la Universidad Central, un obrero vale el 5% de lo que vale un profesor. Un empleado vale el 10% de lo que vale un profesor. Y un estudiante vale el 25% de lo que vale un profesor. Eso es totalmente antidemocrático. Pero en aras de avanzar y de renovar las autoridades para entrar en una etapa nueva que abra las puertas hacia un futuro mejor para la UCB, bueno, estamos de acuerdo en que se haga, aun que esos votos no son realmente paritarios. Allí hay una preocupación, Margarita, que a nosotros nos tiene en alerta. El 9 de junio ya es el próximo viernes y no estamos muy seguros que hayan capacidades para que se haga efectivamente el proceso. Ojalá que sí. Ojalá que no termine en un proceso de conteo manual porque va a ser un desastre. Pero debemos hacer un llamado a la reflexión. La universidad en general es un espacio para la reflexión, el debate de ideas, el contraste de visiones, la humildad. Mientras haya arrogancia y se crean todopoderosos, no vamos a poder resolver los problemas. ¿Arrogancia de parte de quién? Arrogancia de parte de las autoridades de la UCB, de la Comisión Electoral, que no tuvieron la suficiente humildad de pedir al CNE, que es el órgano rector en Venezuela para realizar elecciones, que sabe de eso porque están cansados de hacer elecciones en condiciones mucho más complejas y han sido exitosas, y no le pidieron apoyo. Por la cuestión de la autonomía, ¿no? Es que es una autonomía malentendida, porque la autonomía es de cátedra. Ahora, hay un Estado que debe funcionar de manera cooperativa, de manera colaborativa y asumir cada quien su posición dentro del Estado. El Consejo Nacional Electoral, fíjate la diferencia, es un órgano, es un poder dentro de los 5 poderes del Estado. La Comisión Electoral no es ningún poder dentro de la universidad. Es un órgano que es mandato del Consejo Universitario, es decir, de las autoridades rectorales. Depende, lo que haga el Consejo Electoral, la Comisión Electoral, depende directamente del equipo rectoral. Entonces no pueden decir, es problema de la Comisión Electoral, es problema de ellos. Y no han querido pedir ayuda, se empeñan en demostrar la ineficiencia y la incapacidad, y nosotros por eso advertimos que está en riesgo que se haga efectivamente un proceso eleccionario justo, transparente, eficiente el próximo 9 de junio. Jesús, ¿tú coincides con este planteamiento? No coincidimos. ¿Tú crees que sí están dadas las condiciones para ir al proceso? Que si nosotros nos ponemos a ver cuál es el trasfondo de por qué no se han realizado las elecciones en la universidad, duramos 15 años en este proceso. Cuando se da la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Educación choca totalmente con la Ley de Universidades y con la Constitución, donde habla que la comunidad académica son profesores, egresados y estudiantes. Sale una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es una sentencia que viola la autonomía universitaria, donde le impone a la universidad un reglamento que no es discutido en nuestra casa de estudios. A pesar de eso, pasan los años y se da un reglamento transitorio redactado por el Consejo Universitario. Este reglamento transitorio que establece la participación de los 5 sectores, pero no de manera paritaria, lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Somos una comunidad académica, al cual no podemos tener un voto paritario. ¿Y qué es lo que se basa en este porcentaje? En el que del universo de profesores que voten, de ese universo de profesores, 25% de estudiantes, 10% personal obrero, 10% personal administrativo y 5% egresados. Nosotros estamos de acuerdo con que no puede ser paritario. Se pueden revisar los porcentajes, mas no puede ser paritario. El voto del profesor y el voto del estudiante no puede ser lo mismo que el voto del personal obrero
propio el voto del proceso administrativo y que el voto del egresado. Creemos fielmente que tiene que haber un porcentaje en la comunidad. Pero es ahora, disculpa que te interrumpa, es porque son personas inferiores. No los porque son empleados personas y los inferiores, obreros. no son porque son tienen inferiores. la misma capacidad y el mismo derecho. Pero no, son ¿por parte qué de la tasar comunidad cuánto vale universitaria. un voto? Son parte de la comunidad universitaria. Es parte Y por de ser la parte de la arrogancia. no es parte de la arrogancia, es parte de que la Universidad Central de Venezuela es parte de una comunidad académica. Y aparte, si nos vamos a la ley de universidades, la cual usted es parte de la Asamblea Nacional, no ha habido una reforma de la ley de universidades. La actual ley de universidades del año 70 establece muy bien que la comunidad universitaria son egresados, profesores y estudiantes. A pesar de eso, se hace una modificación en el reglamento transitorio y se incluyen los 5 sectores. El personal obrero administrativo son parte de la comunidad universitaria, más no puede valer el mismo voto del profesor y creemos fielmente eso. Ahora, con cómo realizar la elección, nosotros creemos que el proceso que se realizó el 26 de mayo es un error de la Comisión Electoral, más eso no significa que la Universidad Central de Venezuela como institución no tenga la capacidad de hacer su propio proceso electoral. La Universidad Central de Venezuela tiene una escuela de computación, tiene expertos en procesos electorales, los mismos que están ahorita en la Comisión de Supervisión y Auditoría de la Comisión Electoral. Nosotros creemos que la Universidad Central de Venezuela tiene la capacidad de organizar su propio proceso electoral sin necesidad del apoyo del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Universitario está integrado por los 11 decanos, el tren rectoral, 5 representantes profesorales, un representante del ministro, un representante de los egresados y 3 representantes estudiantiles. Y cuando se estaba decidiendo y discutiendo cómo hacer el proceso electoral, habían 3 opciones. El proceso totalmente manual, es decir, voto manual y conteo manual. Voto semiautomatizado, es decir, el voto manual pero se lee con lectores ópticos y el apoyo del CNE. Y fue casi por unanimidad que se votó no contar con el apoyo del CNE, sino realizar el proceso totalmente autónomo semiautomatizado, es decir, un voto manual a través de unos lectores ópticos y se mandaron a reparar 18 lectores ópticos y el conteo va a ser centralizado en 3 facultades donde se va a contabilizar a través de los lectores ópticos. ¿Cuál es la muestra? Y esa comisión de control y supervisión hará y tiene un calendario donde supervisará los lectores ópticos antes de el proceso electoral. ¿Qué fue la falla de la universidad o cuál fue la falla? No supervisar el trabajo de la Comisión Electoral. Es un error de la Comisión Electoral, no es un error de la institución como la Universidad Central de Venezuela. Ahora el proceso ¿cuál es la muestra de que la universidad sí tiene la capacidad de realizar el proceso electoral? Que en Maracay se pudo realizar el proceso electoral. El cotillón electoral en Maracay llegó perfecto y pudieron votar los 5 sectores y se pudo desarrollar el proceso desde las 8 hasta las 7. Entonces, ¿por qué en Maracay se puede realizar el proceso y en Caracas no? Por un problema técnico en Caracas, que pudo haber sido saboteo, pudo haber sido un problema, pero fue un problema de la comisión. Pero una muestra de que la Universidad Central de Venezuela tiene la capacidad de realizar el proceso fue que en Maracay se pudo hacer el proceso. Ahora toca en esa comisión técnica designada por el Consejo Universitario supervisar la comisión electoral porque la universidad como institución sí tiene la capacidad de realizar su proceso. Ahora también toca en responsabilidad de la nueva autoridad renovar toda la comisión electoral porque también es necesario revisar quiénes cometieron el error. Ahora es fácil ver eso así, pero en la construcción de la democracia real en la que estamos todas y todos, nosotros tenemos que pensar, yo no quiero pensar que ustedes, muchachos, que tienen un futuro por delante, tienen el mismo pensamiento que Amalio Belmonte, que menosprecia al resto de la población, que no tiene nivel para pertenecer a la comunidad universitaria. Yo no quiero pensar que se cree que es menos gente un empleado o una empleada o una obrera o un obrero universitario. Bueno, diputado, es muy importante recalcar eso. Porque pero eso se tiene que discutir en la casa de estudio, no en un tribunal como quisieron hacerlo en el 2019. Pero en es el que nunca han querido discutirlo en la universidad las autoridades porque son autoridades sectarias. Pero el reglamento transitorio tiene casi 6 meses. Esa discusión se tiene que dar en la universidad, no en un tribunal. Y lamentablemente el tribunal nos quiso imponer eso. Administrativo ahora, y yo sí creo es muy importante recalcar eso. Yo sí creo que se debe dar ese debate dentro de la universidad. Si debemos ser el voto paritario o porcentual como están establecidas las elecciones hoy en día. Ya las elecciones están establecidas y lastimosamente no podemos cambiar, pero yo sí soy partidario de que el voto debería ser paritario. Es inaudito de que yo como estudiante mi voto valga más que un obrero, cuando ellos son quizás hasta los que son más maltratados por las mismas autoridades universitarias que son sectarias y que piensan de manera categórica al referirse a los trabajadores y a los obreros. ¿Cómo es posible que un profesor valga, su voto valga el de 20 obreros o el de un estudiante
4 estudiantes hagan el voto de un profesor. Eso es un inaudito en la democracia que estamos construyendo como país. Y nosotros como jóvenes que nos estamos formando y que vamos a una sociedad llena de valores democráticos, es imposible que nosotros nos manejemos bajo esos valores democráticos donde una persona, quizá desde la concepción de muchísimos, vale más que otra persona. Eso es muy de la antigüedad. Y disculpa que te interrumpa, que hay que tener mucha rectitud en el perfil de los candidatos y candidatas. No puede ser rector de una universidad, en el caso de la Universidad Central, no puede ser rector quien no tenga grado de titular, quien no sea de dedicación exclusiva, quien no sea doctor. Ahí sí. No puede ser alguien, porque la democracia es abierta dentro de una academia, alguien que no sea licenciado universitario, que no tenga un doctorado, no puede ser rector. Bueno, ahí sí es verdad. El reglamento transitorio contempla que el sí que no tenga doctorado no puede aspirar a autoridad universitaria. Y sin embargo, Cecilia García Márquez fue hecha rectora cuando no era doctora. Ella después hizo una triquiñuela para poder tener ese grado. No estaba contemplado. Para nosotros es muy importante preservar la majestuosidad de la academia. Hay que llenar esos requisitos, pero eso no es óbice para minimizar el valor del voto de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. En el momento de hace 15 años que nos hicieron elecciones de autoridades, no había un reglamento que impusiera la solicitud de hacerle doctorados a las autoridades. ¿Por qué? Porque todavía habían carreras que no tenían doctorado. La ley de universidades no establece eso. Siempre lo y ahora el proceso se complica y se los dejo allí, porque un miembro de la Comisión Electoral acudió a la Fiscalía General de la República a denunciar todo este proceso y a lo mejor quizás no será el 9 de junio cuando se desarrolle el proceso. Quien va a la Fiscalía es el médico veterinario Grillo, que fue miembro de la Comisión Electoral, fue representante de los egresados, y bueno, lamentablemente va a la Fiscalía, y nosotros somos fieles creyentes que los problemas de los UCBistas se arreglan entre los UCBistas en la Universidad Central de Venezuela. No tenemos que meter a ninguna institución a Es un concepto errado de autonomía, pero bueno, se respeta, hay que seguirlo discutiendo. Alguien mata a alguien dentro del campus universitario y no va a entrar la Fiscalía y no va a entrar el CICPC. Es muy distinto. Un proceso interno de la universidad, no. Delito es muy distinto un proceso interno de la universidad autónomo a un proceso de un delito cuando hay una persona que muere. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es totalmente distinto. Vamos a abrir espacios de discusión dentro de la UCB nuevamente. Totalmente Tenemos dispuesto. que acabar con esa visión fascista de limitar las posiciones. Esperemos que el debate sea en la universidad y no en tribunales. Eso es lo que nosotros esperamos como en 2019. Muchísimas gracias por venir abriendo puertas y ayudarnos un poco a entender cómo es el proceso de elección de las nuevas autoridades, porque yo todavía no entiendo cómo un voto vale más que otro. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que los esperamos cada domingo a las 8 de la mañana y pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB.